García Darosa, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, experta universitaria en Fitoterapia y Nutrición, tiene una experiencia médica de más de 25 años, hizo práctica de Medicina y de Urgencias durante más de 10 años, qué paciencia tenías que tener allí en Urgencias, directora médica del Centro de Salud durante 4 años, autora del libro Aceptando el reto de sanar, que yo lo recomiendo a todo el mundo, el libro, cofundadora de Médicos por la Verdad, que yo ahí fue cuando aún más la conocí y ahí estando. Yo gracias a una Médico por la Verdad, mi hijo era el único de clase que iba sin mascarilla y tenía la edad obligado, iba sin mascarilla, mi hija no tenía. Yo trabajé consultas porque estoy dentro del rango de parasanitaria y yo trabajé consultas todo el tiempo sin mascarilla y sin ni PCRs ni nada. O sea que gracias por haberlo fundado. Y actualmente ejerce la medicina privada y está especializada en long COVID, síndromes postvacunales, que hay muchísimos y muchas muertes, y enfermedades crónicas. Y nos va a hablar de la glutatión, un antioxidante, inmunoestimulante y quelante de metales pesados. Así que Natalia, todo para ti. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, creo que después de 5 años, escuchar cosas como que gracias a un Médico por la Verdad mi hijo no tuvo mascarilla en el colegio y no tuvo que tenerlo es maravilloso. O sea que eso es el mayor regalo que podemos tener en relación a nuestras acciones en la vida, ¿no? Hay mucha controversia, pero yo saqué aquel vídeo en julio del 2020 diciendo que, por supuesto, los certificados médicos daban legalidad y credibilidad y sostén social y legislativo como para que las personas no tuvieran que llevar mascarilla. Aquello llevaba mucha controversia, pero por supuesto que era lo único que realmente podía avalar esa situación, ¿no? Y nosotros somos médicos y como mínimo teníamos que hacer eso, o sea que ha sido estupendo ese testimonio. Gracias, Noelia. Pero ella iba sin mascarilla mucho, y con los papeles aquí, o si le paraba la policía, decir, que no tengo que llevar mascarilla. Iba con el libro de la Constitución en mi bolso. Sí, está dura, Sí. Sí. Pero un niño pequeño no puede llevar la Constitución debajo del brazo. Claro que no. Lo lleva la madre ya. Sí, pero es difícil. Bien, por los niños, por supuesto. Bueno, un aplauso para este testimonio, Y para ellos. Impresionante. Bueno, muy bien. Entonces, hoy voy a hablar del glutatión porque me parece que es algo creo que es necesario tener más conciencia de lo que significa el glutatión y lo que es el glutatión. Es un antioxidante, un inmunomodulador y un quelante de metales pesados y vamos a explicar esto. Ok. El glutatión, esta es la molécula química, la formulación química del glutatión. ¿Y el glutatión qué es? El glutatión es un tripéptido que está formado por 3 aminoácidos con enlaces peptídicos entre ellos. Es el glutamore, Dios mío. Ya estoy con deformación profesional. Vale, está formado por el glutamato, la cisteína y la glicina, con un grupo sulfídrico de azufre aquí. Bien, es importante tener los conceptos de esto, porque estos son los 3 aminoácidos, ¿vale? Esto es lo que vamos a incorporar en los alimentos que vamos a hablar después. Esta sería la célula en donde estaría el glutatión, el glutamato, cisteína y glicina, correcto. Esto sería realmente el glutatión. Bien, ¿en dónde se encuentra el glutatión? El glutatión se forma realmente en las células. Como dije antes, está formado por estos 3 aminoácidos. Son estos aminoácidos los que incorporamos a nuestro cuerpo a través de la alimentación. No es el glutatión directamente. Estos precursores del glutatión, que son sus componentes, provocan en la célula la producción endógena del glutatión. Es muy importante tener este concepto clarísimo.
Creo que es muy importante esta charla, esta conferencia, porque el glutatión es una molécula innovadora, es extraordinaria y creo que debemos de ponerle más atención en ello, ¿correcto? En ello. Por tanto, y también tener conceptos claros para otras personas que nos digan y que tengamos seguridad en lo que es una realidad, ¿no? ¿En dónde está contenido los aminoácidos que me van a ayudar a que mis células produzcan el glutatión? Pues está en los cítricos, naranjas, limones, está en el apio, está en las fresas, está en el pomelo, está en el mango, está en el pimiento rojo, está en el brócoli, está en las espinacas, está en el aguacate, está en los espárragos y está en la coliflor, por ejemplo, junto con otros más. ¿Vale? Bien. Junto con otros más. Ok. Entonces, esos alimentos son los que nos aportan los aminoácidos y en la célula produce el glutatión, ¿correcto? Bien. ¿Por qué es tan importante el glutatión? El glutatión es importantísimo porque, en primer lugar, es el antioxidante principal de nuestro cuerpo. Es el más importante. Hay más antioxidantes, sobre todo las vitaminas, coenzima 10, etcétera, otras moléculas, pero el más importante es el glutatión. Y vamos a explicar lo que es la antioxidación, por qué es importante esta situación. Una de las situaciones en donde hay que regular realmente la oxidación es en un proceso metabólico súper frecuente todos los días, que es la respiración celular, que es donde se produce la energía corporal de nuestro cuerpo, la ATP, la adenosín trifosfato, ¿correcto? Bien. Se produce en la mitocondria. Las mitocondrias son realmente los orgánulos, están en el citoplasma celular, en la periferia de la célula, y lo que hace es producirse una fábrica de energía, ¿vale? Esta fábrica de energía, ya lo veis aquí, pues lo que hace es producir esa energía a través de ingredientes: oxígeno, lípidos y azúcar. Necesitamos esos tres ingredientes para que se formen realmente la energía. Pero yo, como siempre digo, esto sería como una locomotora. La locomotora a carbón necesitaba una caldera en donde metías el carbón para que se desarrollase y generase energía calorífica, que era la que realmente iba a poner en marcha la locomotora. Aquí en este caso el carbón sería el oxígeno, las grasas, lípidos y el azúcar. La caldera sería la mitocondria y cuando nosotros quemamos carbón hay cenizas, ¿correcto? Aparte de la energía calorífica, lógicamente hay residuos que serían las cenizas. En este caso los radicales libres son las cenizas. ¿Y qué pasa si las cenizas se acumulan en la locomotora y se acumulan en la caldera? Pues que bloquean, hay que limpiar. ¿Quiénes son los barrenderos celulares? Son los antioxidantes, son los que van a limpiar esa ceniza. El más importante, el glutatión, ¿correcto? Bien, por tanto, ya normalmente en la respiración celular, en esa producción de energía diaria, se están produciendo radicales libres. No quiere decir que sean lo más terrible del mundo. Los radicales libres se necesitan para hacer una señalización celular, comunican información entre las células, pero la gran mayoría, cuando no hay equilibrio entre antioxidantes y oxidantes, se produce el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, vamos a ver aquí, viene por ese desequilibrio entre antioxidantes y entre oxidantes. Elementos oxidativos. ¿Por qué hay ese desequilibrio? Porque a partir de los 20 años el glutatión va disminuyendo su nivel, su concentración corporal, ¿correcto? Entonces, con la edad, lógicamente, perdemos antioxidantes que tenemos que incorporar con la dieta o con tratamientos. Por tanto, aquí estamos viendo que no solo esa acumulación de radicales libres, esa acumulación de toxinas y ese estrés oxidativo viene por la respiración celular, sino que al cabo de la vida viene por otro tipo de contaminantes como radiación, estrés, envejecimiento, la edad, drogas, mala alimentación, etc. ¿Qué lleva esto a un envejecimiento celular?
a la enfermedad y puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque los radicales libres son tóxicos, acidifican y también provocan alteración del ADN, alteración de membranas celulares, etc. Por tanto, el estrés oxidativo aquí se produciría por toda esta acumulación de radicales libres, de toxicidad por todas estas exposiciones, y provocan finalmente alteración y afectación del ADN y consecuentemente también, por supuesto, de proteínas. Esto es lo que lleva a estas enfermedades, a la muerte, a envejecimiento celular, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esto es lo que vemos también en tratamientos. Esta es una radioterapia. ¿En qué consiste la radioterapia? Por ejemplo, por poner un ejemplo, consiste en generar una altísima concentración de radicales libres para afectar y destruir las células cancerígenas. El problema es que se afectan y se destruyen otras células también porque no hay afectación selectiva. La afectación y el daño es conjunto. Las radioterapias son radiaciones ionizantes y se producen hidroxirradicales, que son los radicales libres más reactivos, son los más potentes. Esto, por ejemplo, se está produciendo en los tratamientos de radioterapia. Por tanto, los antioxidantes son importantísimos para regular este estrés oxidativo y la homeostasis redox, que es el equilibrio entre antioxidantes y oxidantes, ¿correcto? Bien, por tanto, volvemos a ver esto, aquí ya vemos la mitocondria, el metabolismo, lo que habíamos hablado, infecciones, inflamaciones, etc. Correcto, pero ¿qué es un radical libre realmente? Un radical libre es un átomo que tiene en su periferia un electrón de menos, ha perdido un electrón y por tanto necesita un electrón. Va por ahí intentando robar un electrón a otras moléculas, a otros átomos. ¿Qué pasa? Eso provoca fricción, confrontación y reacciones químicas tóxicas. ¿Qué hace el antioxidante? Pues de forma armoniosa, equilibrada y con mucha paz, generosidad y fraternidad, le da un electrón suyo. De esa manera, el radical libre queda tranquilo, queda estable, queda armonioso y el antioxidante queda bien porque es tan potente que no necesita ese electrón que le ha dado al radical libre para quedar estable, como una molécula estable. No queda inestable, continúa siendo estable. Por tanto, esto es lo que pasa, ¿correcto? Molécula estable, no le falta ningún electrón. Molécula inestable, le falta un electrón. ¿Qué hace el antioxidante? El antioxidante cede un electrón al radical libre, ¿correcto? Los antioxidantes, glutatión como el principal del cuerpo, vitaminas, etc. Antioxidantes generales, naturales, que se generan con la alegría, con la felicidad, estando al lado del mar, con la naturaleza, siendo jóvenes, desarrollando actividad física, etc. Eso es la antioxidación natural que debemos de intentar conseguir constantemente con nuestros pacientes y nuestro día a día, lógicamente. Pero cuando hay una enfermedad, cuando hay impactos emocionales, cuando hay traumatismos, cuando hay lesiones o cuando ya tenemos una edad avanzada, necesitamos antioxidantes porque hay una pérdida natural de todos ellos, ¿correcto? Bien, por tanto, esto es el concepto más importante del glutatión y uno de los más importantes en donde se concentra la base de lo que es la enfermedad y lo que es la salud. Y quería explicarlo bien porque en muchas ocasiones no está del todo bien explicado, o al menos a mí no me lo habían explicado del todo bien. Entonces creo que es importantísimo tener esta base de conocimiento muy clara, ¿correcto? Bien, ok. Segunda función de inmunomodulador. Estimula el sistema inmunitario cuando es necesario y disminuye la sobreestimulación del sistema inmunitario cuando hay una enfermedad autoinmune, etcétera, etcétera. Por eso se le llama inmunomodulador. Pero realmente, ¿qué hace el glutatión para favorecer el sistema inmunitario y beneficiarlo? Pues aquí vemos el sistema inmunitario,
tiene dos fases, tenemos un sistema inmunitario innato y tenemos un sistema inmunitario adaptativo. El innato, ¿quién está en esas células? Pues la serie blanca, los macrocitos, todos los neutrófilos, que ante un antígeno, a cualquier virus, cualquier cosita que hay por ahí y tal, va y lo caza. Lo caza, el macrófago lo come, lo lleva, lo elimina. Pero ¿qué ocurre cuando hay realmente un tóxico mayor, un virus de más calado, un patógeno mucho más intenso? Pues que ya no llega con el sistema inmunitario innato o natural, y necesitamos el adaptativo, específico, moral y celular. ¿En dónde empiezan los linfocitos? Los linfocitos, linfocitos B, linfocitos T. Se producen, ya sabéis, se forman en el bazo, en el timo, y el linfocito B ve el antígeno, lo coge y se lo presenta al linfocito T. Y le dice, aquí tenemos el que tenemos que atacar. El enemigo, el linfocito T, lo que hace es producir anticuerpos específicos contra ese antígeno, contra ese patógeno, contra ese agresor, ¿correcto? ¿Qué es lo que hace el glutatión realmente para favorecer este sistema inmunitario? Pues el linfocito T, para atacar ese antígeno, ese patógeno, ese agresor, produce y proyecta oxidativos químicos muy potentes, como por ejemplo el peróxido, que tiene 2 átomos de oxígeno con un oxígeno oxidativo muy intenso. ¿Qué ocurre? Que el linfocito se tiene que defender de esos oxidativos químicos que él mismo proyecta y expone y envía. ¿Cómo se protege? Con su propio glutatión, con el glutatión. Por tanto, es antioxidante y fortalecedor y protector de los linfocitos T. Esa es su función más importante, ¿correcto? Por tanto, imaginaos, con otras funciones evidentemente, pero este es el más importante, imaginaos lo que significa el glutatión para el sistema inmunitario. Y se ve. Esto todo es una explicación teórica de lo que vemos después en la clínica, en nuestro día a día, ¿correcto? Por tanto, inmunomodulador. Bien. Tercero, importantísimo, quelante de metales pesados, desintoxicante. Mercurio, plomo, cadmio, arsénico, ¿vale? Importantísimo tener este concepto claro. La quelación, la desintoxicación es fundamental. ¿En qué? En amalgamas dentales, por ejemplo, los empastes dentales, las amalgamas de mercurio, que tiene tantísima gente, que se debe de desintoxicar de ello, pero no se pueden sacar todas de golpe, hay que ir poco a poco, porque el mercurio se libera y va al torrente sanguíneo y se produce una mayor intoxicación de mercurio con las amalgamas dentales. Por tanto, hay que ir poquito a poco, esto los odontólogos lo saben o lo deben de saber, y entonces poquito a poco se hace. En este caso, el glutatión sería muy importante para hacer esa quelación, que veremos en qué consiste después. También importantísimo en la quimioterapia. Las quimioterapias se generan y se producen y consisten en que los metales pesados provocan todos estos radicales libres que van a ir en contra de las células cancerígenas. Es algo parecido a la radioterapia con radiaciones ionizantes y la quimioterapia, entre otros compuestos con metales pesados que provocan toda esa oxidación y todo ese estrés oxidativo para matar células cancerígenas. Células malas, pero también células buenas. De ahí la caída del pelo, de ahí la debilidad, de ahí porque pierden las células realmente que necesitan para tener salud, una salud buena en esos momentos. ¿Por qué cae el pelo? ¿Por qué la gente no se muere? ¿Por la quimioterapia? Bueno, alguna incluso provoca complicaciones importantísimas que, en fin, pero porque el cuerpo está diseñado para sobrevivir. Lo primero que saca son las células, el pelo, las uñas, eso no le sirve para sobrevivir, le da igual estar calvo, pero sí que necesita proteger las células cardíacas, las neuronas, etcétera, etcétera, ¿no? En este contexto de oxidación a altos niveles, de radicales libres de altísima concentración, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, vacunas. Vacunas COVID, vacunas con metales pesados, ¿correcto? Que hay que quelar, que hay que eliminar,
que hay que desintoxicar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la terapia de quelación, aquí veis una arteria con la obstrucción de metales pesados y aquí con la desobstrucción. ¿Cómo lo hacemos? Pues la quelación significa la unión del ion del metal con una molécula orgánica grande. En este caso sería el glutatión. También hay antioxidantes otros como la clorela, la espirulina, el ajo, la cúrcuma, la cebolla, esto también son, por eso son tan saludables, pero necesitamos sustancias más potentes después en una enfermedad ya manifestada. Por tanto, lo que hacen es unirse ion del metal con moléculas orgánicas más grandes, forman un quelato que se llama, y ese quelato es eliminado, es soluble en agua y se excreta y se elimina por el hígado o el riñón. Ese es el mecanismo de acción de los quelantes de metales pesados, ¿correcto? En este caso, el glutatión, uno de ellos. Por tanto, necesitamos glutatión. Por supuesto que necesitamos glutatión. Necesitamos glutatión porque, por lo que dijimos antes, ¿no? La edad ya disminuye los niveles de antioxidantes que tenemos y específicamente el del glutatión. ¿Cofactores para producir glutatión? Pues hay estos. Estas vitaminas ayudan a que la célula produzca glutatión, o sea, tiene un factor sinérgico con el glutatión, correcto, tienen un factor sinérgico, son cofactores coadyuvantes, selenio, vitamina E, C, B1, B2, todas las Bs, correcto, bien. ¿Se puede dar glutatión oral, liposomal, como hay tantos laboratorios en internet, veis, glutatión? No, no y no. No es biodisponible, no se absorbe, no hay eficacia, es gastar el dinero y la esperanza de las personas. No se puede, y esto tiene que dar radicalmente claro, no se puede, no es biodisponible. ¿Y por qué no es biodisponible? Porque hay una degradación intestinal. El intestino humano, a diferencia de los intestinos del animal, tiene unos niveles altos y elevados de enzima GGT, gamma-glutamiltransferasa, que es la enzima que va a degradar el glutatión cuando llega al estómago y al sistema digestivo e intestinal, ¿correcto? Por eso no se puede dar, ni introducir en base a esta fórmula oral liposomal. ¿Cómo podríamos realmente ser biodisponible? Por supuesto, sublingualmente. Va directamente al torrente sanguíneo por la vena sublingual. Esto es una de las formas más prácticas, más fáciles, más eficaces que hay. Es muy, muy facilito. Después podría ser también el nebulizado para enfermedades pulmonares, intravenoso, también tiene biodisponibilidad porque va directamente a la vena. Y en otras afecciones como el NAC, que fue tan conocido, pero no tiene realmente una eficacia correcta, se tendría que administrar muchas veces. Y ahora también las proteínas de suero bioactivas, no desnaturalizadas, también son importantes, que también es una de las tecnologías nuevas que hay, ¿correcto? Por tanto, glutatión específico y puro serían estos tres. Estos serían precursores, correcto, no es glutatión, son precursores, es cisteína, ¿vale? El NAC con poca efectividad realmente, las proteínas de suero bioactivas con más eficacia y más bioactividad. Glutatión solo por vía sublingual, nebulizado o intravenoso. Esto se utiliza sobre todo en medicina estética, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Todo el desarrollo de esta tecnología fue previamente fue en la dermatología, en la medicina estética. Ahora empieza en la medicina nuestra, quiero decir, la medicina de las enfermedades, ¿no? Básicamente. Y bueno, ¿y quién descubrió el glutatión? Bueno, se dice que en 1888 ya un científico francés lo descubrió, pero otros dicen que fue Sir Frederick Hopkins, inglés, que le dieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1929. Descubrió las vitaminas, descubrió el triptófano y el glutatión.
En 1970 se descubrió la acción desintoxicante del glutatión, pero básicamente solo desde hace 20 años se ha empezado a utilizar de forma ya clara el glutatión, de forma práctica, y vuelvo a repetir, sobre todo en la medicina estética, al principio, en sus inicios, y ahora empieza en la medicina convencional de enfermedades, etcétera, ¿vale? Pues muchas gracias, y